dicen en Chile que le pasa chancho, que le pasa chancho. Is that right? Yeah. It's like a pig, right? Okay. Sí. Okay. El título: el reino de justicia, paz y gozo. Por favor, pónganse de pie. El libro de Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Señor, necesitamos de ti. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nuevamente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Te necesito, Señor. Tu justicia, tu paz, tu gozo, todos los tres, Señor. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, siéntate. Aquí tenemos tres características reales del reino de Dios. Pablo nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol no usa estas tres características, justicia, paz y gozo, solamente para describir al reino de Dios, sino para definir al reino de Dios. Y no solamente están estas características en el reino de Dios, son la esencia del reino. Es la esencia del reino de Dios. Y reinan esas características. En otras palabras, el apóstol no nos dice: voy a describir al reino. No, nos dice: voy a definir el reino de Dios. ¿Cómo se puede definir? ¿Cuál es la esencia del reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si estas características son tan importantes, tenemos que definirlas. La justicia, primeramente. ¿Qué es la justicia? Según la Real Academia Española, es una cosa, ¿no? ¿Ok? La justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Derecho, razón, equidad. Necesitamos la equidad en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando escuchamos que el reino de Dios es la justicia, tenemos que entender que como servidores de Jesús y ciudadanos del reino de Dios, la justicia debe distinguir y determinar nuestro comportamiento tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de nuestro poder. Cada uno de nosotros tenemos poder en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. Tenemos poder para comportarnos en ciertas maneras. Principalmente para con los que tienen menos poder. Los hijos, los pobres, los débiles de la sociedad. Es decir,
Los que han recibido la justicia de Dios en Cristo, los que han sido justificados en los ojos de Dios por medio de la sangre de Jesús, deben comportarse justamente en el mundo, evitando el pecado y caminando en santidad. Hemos sido perdonados y por eso perdonamos. Hemos sido levantados del polvo y por eso somos generosos para con los pobres. Hemos sido aceptados y rescatados a pesar de nuestras debilidades y por eso tenemos compasión de los débiles. Como siervos del verdadero Rey, como ciudadanos del verdadero reino, no tememos a los hombres poderosos, sino luchamos contra la injusticia donde quiera la encontremos. La justicia, primeramente. Pero ¿qué es la paz? Cuando Pablo dice que el reino de Dios es la paz, está diciendo muchas cosas. Primeramente está destacando el hecho de que el reino de Dios no se depende de la violencia o de la fuerza humana. Que el reino de Dios no se extiende por medio de la guerra física, por medio de las armas carnales. También Pablo nos enseña en otros lugares en las Escrituras que la paz de Dios no se depende de circunstancias pacíficas o apacibles en nuestras vidas, sino que la paz de Dios penetra y reina sobre y dentro de circunstancias turbulentas. Mire lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten que esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que la soberana paz de Dios nos viene y nos soporta cuando no entendemos lo que está pasando. Es la calma de Dios cuando nuestras mentes no están calmas. Es la tranquilidad de Jesús cuando no somos tranquilos. Y es la seguridad del Espíritu Santo cuando somos rodeados de circunstancias difíciles. De vez en cuando me encuentro en circunstancias difíciles, hermanos, turbulentas. De vez en cuando todos nosotros, cada uno de nosotros, nos encontramos en angustia. Cuando nuestras mentes no pueden entender lo que está pasando en nuestro alrededor. Y la promesa de Dios, la promesa de las Escrituras es cuando no podemos entender la paz de Jesús, la paz del reino de Dios entra y reina más allá de lo que pueda entender. Para mí, tengo que decirle que este mensaje es muy personal. Noten que esta paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben ustedes lo que es despertarse en la noche con los pensamientos corriendo? Pero el apóstol nos promete que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa hermosa, pero tiene condiciones. Primeramente se les da a los que están en el Rey Jesús, a los que se han entregado delante de su trono. La paz de Dios no es por todo
el mundo, sino es por los que viven en el reino bajo la soberanía del Rey. Secundariamente, la promesa que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos se aplica solamente cuando permitimos que la paz de Dios reine sobre nuestros corazones, sobre nuestras emociones y sobre nuestros pensamientos. Pero la promesa de Dios es que si le pertenecemos a Él, si estamos en su familia, si somos ciudadanos de su reino, aun cuando nuestro entendimiento reconoce problemas, amenazas y temores en nuestro alrededor y en nuestro interior, Dios nos da su propia paz, porque la paz de Dios sobrepasa mi entendimiento. Dice Jesús en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde está la paz? En Cristo Jesús. Tener Cristo significa tener su paz, pero no necesariamente significa que voy a entender. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién puede decirlo? Excepto Cristo Jesús. Yo he vencido al mundo, yo he vencido a la muerte. Gracias, Jesús. Por eso, podemos decir que la paz no es la ausencia de conflicto o la falta de problemas, sino es la presencia del príncipe de paz en medio de nuestras vidas cotidianas, incluso nuestras vidas angustiadas. Esto significa que tenemos que decir, ¿quién es mi rey? ¿Quién es mi príncipe? ¿El mundo o el Señor Jesucristo? ¿Mis circunstancias o el príncipe de paz? Tengo que decidir cada día, cada momento tengo que decidir. Voy a servir a mis emociones, voy a servir a lo que puedo ver o al que no se puede ver, pero está conmigo. ¿Qué es el gozo? Volvemos de nuevo a Filipenses 4, donde Pablo nos manda en versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. A pesar de que no pueda sentir su presencia en mi angustia, el Señor está cerca y en Él está su gozo, el gozo del reino. Aquí vemos que es semejante a la paz de Dios. El gozo que es la esencia del reino de Dios no se trata de mis circunstancias o situaciones, porque el apóstol nos dice regocijaos siempre. Y de vez en cuando lo que quiero es que el apóstol no hubiera incluida esa palabra. Siempre. Porque significa en cualquier situación, en cualquier emoción, en cualquier circunstancia, en todo tiempo, regocijaos. Por eso podemos decir confiadamente que el gozo no es emoción, sino decisión. Porque cuando el apóstol nos dice regocijaos siempre, no nos está invitando
sino nos está mandando. Semejante a la paz de Dios, el gozo de su reino muchas veces no tiene sentido humano. También, semejante a la paz de Dios, el gozo del Señor muchas veces resulta no de nuestras circunstancias, las cuales pueden ser alborotadas e inquietantes. Porque el gozo del reino nos viene cuando Dios reina sobre nuestras circunstancias y dentro de nuestras emociones, incluso nuestras emociones pesadas. En otras palabras, el gozo del Señor es una decisión deliberada, no una reacción natural. El gozo del Señor no es una emoción, sino es una decisión obediente. En cualquier situación, voy a regocijarme en el Señor. Voy a confiarme en Él. Voy a comportarme confiadamente. A pesar de lo que siento, voy a regocijarme en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es confiable y todo irá bien. Quiero recordarles de Romanos 14:17, que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cierren sus ojos y piensen en lo que siente usted cuando ve delante de usted las carnitas enchiladas y el gozo que puede surgir en nuestros corazones, incluso el corazón del gringo. Pero Pablo dice, más allá de lo que podemos comer, más allá que lo que podemos beber, horchata, no cerveza, horchata. Podemos gozarnos en la justicia de Dios. Cuando los hombres no son justos, podemos gozarnos en la justicia. Cuando nuestras circunstancias no son apacibles, podemos gozarnos en la paz que encontramos dentro de Jesús. Y cuando no hay gozo en nuestros ojos, hay gozo en el corazón del que nos acompaña cada día. El reino de Dios. Las opiniones de los reyes de la tierra no importan. Es la decisión de Dios. Mire lo que dice Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Dios está seguro entonces. No teme a los reyes de la tierra. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice Dios, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Nosotros, incluso los estadounidenses, mexicano, guatemalteco, peruano, colombiano, dominicano, puertorriqueño,
salvadorano, todos nosotros somos la herencia del Rey Jesús. Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí vemos que las opiniones y deseos de los seres humanos no importan, porque Dios tiene todo poder y todo derecho de elegir al rey. Vemos también que Dios ya ha elegido al rey y le ha puesto en su trono. También vemos que este rey elegido es el Hijo único de Dios. Y por fin vemos que el reino de este rey, el único Hijo de Dios, se extiende sobre toda la tierra, incluso la tierra de mi corazón. Cuando el ángel le anunció a María el nacimiento venidero de este Hijo, le dijo en Lucas 1, versículo 30, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por medio de este mensajero celestial, aprendemos que Jesús es el unigénito del Dios Altísimo. Y aprendemos también que Jesús, el Señor Jesús, nuestro amigo Jesús, amigo de pecadores, Jesús es el Rey escogido por Dios que ha recibido el trono y la soberanía sin fin temporal y sin límite geográfico. Jesús es Rey sobre el reino de Dios. Desde luego, para recibir el trono de David para siempre, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que nacer entre nosotros. Y mire lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 1b. Una profecía hablada unos 600 años antes de que naciera Jesús. Mientras estamos leyendo este pasaje, por favor, busquen las tres características: la justicia, la paz y el gozo. Mire lo que dice. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesada yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, la justicia. Como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcada en sangre serán quemados, pasto del fuego, la paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si usted es semejante a yo, a mí, no sé cómo se dice, a mí, a yo, si somos semejantes a mí, si ustedes son semejantes a mí, muchas veces usted no cree que tiene el poder a actuar, a enactuar, a agarrar la justicia, la paz y el gozo. Pero la promesa dado por medio del profeta es que el celo del Señor Jehová va a cumplir la promesa. No tengo que trabajar en mi propia fuerza para recibir. La verdad es que todo el trabajo ha sido terminado en la cruz de Calvario y en la tumba vacía. Y si Jesús el Rey mora dentro de mí, entonces mora dentro de mí la justicia del Rey, la paz del Rey, el gozo del Rey ya está dentro de mí, a pesar de lo que siento, a pesar de mis circunstancias, a pesar de lo que dice mi enemigo. Voy a llamar antes, a llorar. Voy a llorar antes, no ahora. No mucho ahora, un poquito ahora. Pero voy a regocijarme en la verdad ahora. Volvemos, por favor, a Lucas 2, versículo 8, donde vemos lo que dijeron los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús en Belén. De nuevo, mientras estamos leyendo, busquen las tres características centrales, esenciales del reino: la justicia, la paz y el gozo. Nos dice Lucas: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad del Dios justo, no de los hombres injustos. Un Salvador, el que nos salva de los injustos. Aquí, los ángeles, al anunciar el nacimiento del Rey, nos anuncian también las características de su reino, porque declaran que este recién nacido, este pequeño príncipe, va a traernos la justicia,
la salvación y el gozo de Dios, la paz de Dios por todo el mundo. Prometan que por causa del nacimiento de Jesús, la paz del reino de Dios se extenderá a toda la tierra y a cada persona. Yeah. Antes de su nacimiento, los profetas decían que su reino consistiría en justicia, paz y gozo. Al momento de su nacimiento, los ángeles cantaban que su reino consistiría en justicia, en paz y en gozo. Y después de su muerte y su resurrección de entre los muertos, los apóstoles, nuestros apóstoles, afirmaban que su reino consiste y consistirá para siempre en justicia, paz y gozo. Y según Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Lucas 12, versículo 32, Jesús mismo nos dice que el Padre ha elegido alegremente darnos el reino de justicia, paz y Dios. Si usted está sentado aquí pensando, Señor, ¿cómo puedo merecer ese reino? ¿Cómo puedo? ¿Qué trabajo tengo que hacer para recibir esa paz que tanto necesito? Ese gozo que tanto busco. Esa justicia que necesito. El Señor Jesús nos dice, tú no necesitas trabajar, porque el Padre ha elegido dártela. Paz, la justicia y el gozo. Un regalo de Navidad. El reino. El rey en un pesebre. Un rey en mi pesebre. Y cuando el rey nace en mi pesebre, nace la justicia, la paz y el gozo. Tengo que decirles una historia pequeña de mi propia vida. Hace unas semanas estaba en angustia y estoy pasando por circunstancias difíciles, como todos ustedes. Y estaba en casa, a solas, sentado en mi, ¿cómo se dice? Mecedora. ¿Sí? Ya, my rocking chair. Donde estoy cuando estoy orando. Por la mañana. Y estaba sentado en mi mecedora. Meciéndome y llorando delante del Señor, clamándole, Señor, por favor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, no puedo. Señor, ayúdame. Y estaba haciendo peticiones específicas, pidiéndole a Dios su ayuda. Y
tuve que trabajar y por eso me levanté y me fui al trabajo. 30 minutos después de llegar en mi oficina, recibí un correo electrónico de parte de una amiga de mí, una científica, profesor en otra universidad, en otro estado. ¿Cómo se dice ustedes? ¿Una boricua? ¿Puertorriqueña? Ya. Científica, brillante. Y profeta también. Y recibí, correo electrónico en mi computador. Y lo abrí. Oh, es mi amiga. Y comencé a leer el mensaje. Y el mensaje comenzó con un pasaje bastante familiar de Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de inmediato, allí en mi despacho, en mi oficina, me aferré a la promesa de paz profunda. Que mi amiga me ha mandado. Y entonces, debajo de la escritura, escribió Voy a leer. Mi hermano Brian, mientras estaba orando por ti, de madrugada, vi en mi espíritu una madre sentada en una mecedora, meciendo a un pequeñito que estaba llorando en sus brazos. Más y más, el pequeño se dio cuenta de que estaba descansando, seguro en los brazos de su madre. Y la paz que el bebé sentía estaba creciendo más y más. Y lo que sentí, dice mi amiga, lo que sentí en mi espíritu fue que el Señor quiere que sepas que te tienes en sus brazos y que está meciéndote para que puedas descansar en paz. Qué palabra hermosa que llegó a buena hora. Sentado en mi mecedora en esa mañana, lo que quería más, lo que me faltaba más, fue la paz de Dios. Aprecié mucho el recordatorio de Pablo y de mi amiga, la enseñanza del Espíritu Santo de no afanarme. Y recibí con buen ánimo el empujo hacia la oración y fuera de la preocupación. Yo necesitaba el socorro de la palabra que me decía que la paz de Dios guardaría mi corazón y mi mente en el valle tan oscuro. Pero el próximo día estaba releyendo el mensaje. Y lo que noté es que cuando me escribió mi hermana, cuando leí
la palabra que me mandó, pasé por alto los primeros versículos. Porque lo que noté fue la paz. Pero cuando me escribió, comenzó con regocijaos siempre. Y el día antes lo pasé por alto porque no me aplicó. ¿Cómo puede aplicar el gozo en la vida de una persona angustiada? Fue extra. ¿Me entienden? Pero el Espíritu Santo me dijo, perdiste algo importante el día de ayer. ¿Qué, Señor? Gracias por tu paz, gracias por el milagro de esa palabra, que me vino en exactamente el tiempo correcto. Gracias, Señor. Pero, ¿cómo comienza la palabra? Regocijaos siempre. Y lo digo de nuevo, regocijaos. Y me di cuenta en ese momento que el gozo se trata del reino de Dios y no de mis circunstancias. Y que si quiero pertenecer al reino de Dios, tengo que reflejar y compartir sus características esenciales: la justicia, la paz y también el gozo. No importa que mi personalidad se inclina hacia la tristeza o que mis circunstancias son difíciles en el momento, porque el gozo es el mandato del Rey. La paz, una promesa. El gozo, un mandato. Hemos visto en Lucas 12:32 que Dios ha elegido darnos el reino de justicia, paz y gozo. Pero tengo que elegir recibir el reino, incluso su justicia, su paz y su gozo. No estoy diciéndoles que puedo fabricar el gozo, pero sí puedo decidir recibir al Rey y obedecer al Espíritu Santo. Hermano Cristian, ¿tiene esa tabla? Ok. Mire, 3 características: la justicia, la paz y el gozo. En el momento, en esa mañana, tenía 2 de los 3. Tenía la justicia de Dios y la paz, pero no el gozo. Pero es posible que usted está aquí con el gozo y la justicia sin la paz. O es posible que se está gozando y tiene mucha paz, pero no la justicia. Hay muchas personas así, muchas personas poderosas, con gozo, con paz, duermen perfectamente, pero son injustos. Y mi pregunta en esta mañana es esta.
Si le falta a usted una de los tres, ¿cuál es? En mi vida, gozo. A lo mejor en la vida de usted, es paz. O en la vida de usted, es una falta de justicia. La justicia que procede de su propia vida o la justicia de la sociedad, de los demás en su vida. En esta temporada del Adviento, el Rey Jesús nació para reinar y su reino se caracteriza de justicia, paz y gozo, las tres características. No podemos elegir solamente dos, solamente una de las tres. Conforme a nuestras personalidades, sí, soy persona gozosa y trato a mi vecino con justicia, pero me preocupo, es mi personalidad. O soy persona justa y acepto la paz de Dios, pero soy una de las personas que se inclina a la tristeza. That's me. Pero si el reino de Dios es la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, la elección no es mía. Y no se conforma a mi personalidad, tampoco a mis circunstancias. En esta temporada del Adviento, mientras estamos esperando la celebración del nacimiento del Rey, en esta mañana el Espíritu Santo nos está preguntando: ¿has recibido al Rey verdadero? La vida de usted muestra todas las tres características del reino. La justicia en nuestro comportamiento para con los demás, la paz a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, y el gozo que no se enfoca en las circunstancias, sino en la anticipación del nacimiento y regreso del Señor. Gozo que no es emoción, sino que es decisión. Saben que el nacimiento de cualquier pequeño exige trabajo de antemano. Y por eso tenemos la temporada de Adviento. Yo tengo cosas que hacer para preparar el pesebre de mi corazón. Porque quiero que se me nazca en mi corazón el Rey, con todo su poder, toda su gloria, todo el reino, incluso la justicia de Dios, la paz de Dios que más allá de mi entendimiento, y el gozo de Dios que sobrepasa mi personalidad y mis circunstancias. Por favor, pónganse de pie. Gracias. Ok. Vamos a terminar el culto de esta manera.
Por favor, cierren los ojos. No voy a llamarles al altar. Simplemente vamos a encerrarnos como individuos delante del Señor. Y con esas características en nuestras mentes, la justicia, la paz y el gozo, quiero invitarles a que pidan al Señor específicamente: Señor, lo que veo ahora es que tu reino consiste en justicia, paz y gozo, las tres características. Pero Señor, me falta algo. A lo mejor una de las tres o dos de las tres. Señor, gracias por lo que tengo. Pero en esta temporada del Adviento, mientras estoy esperándote, mientras estoy preparándome para celebrar tu venida a esta tierra y a mi corazón, tengo que decirle, Padre, que me falta algo. Me falta la justicia porque no estoy usando mi poder, mi posición, mi fuerza, mi palabra para tener misericordia de otros. Oh Señor, me falta tu paz. Me preocupo demasiado. Ayúdame, Señor, necesito de tu paz. Oh Señor.